Hechos capítulo 10 es el siguiente pasaje que vamos a estudiar en nuestro estudio de Hechos. Que en vez de Hechos de los Apóstoles, ¿cómo se debe llamar este libro? Hechos de Jesucristo. Y una vez más vamos a ver cómo Jesús va dirigiendo su misión. Y para don Oscar, que le pone los títulos, este sermón se puede llamar Cornelio, porque se trata de Cornelio. No sé cuántos pudieron leer el capítulo entero, es muy largo, no lo vamos a leer enteramente, espero que usted conozca la historia. Empecemos y vamos a leer varios trozos aquí. Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Cesarea está arriba, después de Palestina, en la parte de arriba, Asia Menor. Centurión de la compañía llamada la Italiana. Piadoso, temeroso de Dios. Fíjese que no era prosélito, era incircunciso, pero un temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba. Le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá todo lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, fíjese que no ha pasado tiempo nada, ¿verdad? esto es apurado. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaba a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Qué es la hora sexta? Mediodía. Ya está con hambre el apóstol. Pedrito está con hambre. Tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaba algo, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Todo ello era inmundo. No era permitido que los judíos comieran cuadrúpedos y reptiles. Le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa como. Yo encuentro un poco gracioso, hermano, que Pedro está en sueño, pero está debatiendo con el Señor dormido, ¿verdad? Bueno, esto es una visión, no sabemos cómo suceden estas cosas, pero en su sueño, en su visión, pelea con el Señor. Dice: Señor, no, ninguna cosa común o inmundo he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios, me brinqué, ¿verdad? Y entonces él dijo, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Rápidamente llegan los soldados, el soldado de Cornelio con los visitas, lo buscan. Pedro entendió el mensaje de las cosas inmundas, se va con ellos, llega donde Cornelio. Cornelio dice:
un ángel me dijo que te trajera, ahora estamos aquí, toda su casa estaba reunida, su familia, dice, díganos. Y Pedro, que no tampoco había tenido una luz clara, ahora sí entiende estos gentiles incircuncisos que posiblemente le iban a servir cerdo. Él entendió que no era lo que entra a la boca que te hace inmundo, sino el corazón. Y predica el Evangelio, y vamos a terminar el final, empezando en versículo 42. Y nos mandó que predicásemos, está hablando de Cristo, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de los vivos y los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, todos, judíos o gentiles. Pedro ahora está citando a los profetas. Todo aquel que invoque el nombre del Señor, todo lo que en Él creyere, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Seguramente la misma manifestación de Pentecostés, con señales. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Qué bonito relato, me encanta este relato. Hermanos, es importante que usted entienda que con este capítulo, es más, márquelo en su Biblia, con capítulo 10 del libro de Hechos, se ha concluido en principio el plan de redención. Vea qué importante este capítulo. Allá en el Antiguo Testamento Dios había llamado a Abraham, el pacto de Abraham, el pacto de gracia, y la promesa, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Después con Abraham se redujo el plan principalmente, no exclusivamente están los Rahab, las Ruth, los Naamán, siempre gentiles ingresaban al pueblo, pero eran pocos. Era Dios que trabajó con la ley de Moisés, el pacto de David, el hijo de David, viene en Jesucristo y Jesucristo cumple el pacto con David, el pacto con Moisés, el pacto con Abraham. Y después de Cristo, en los hechos de Jesucristo, ¿qué pasa? Judea y Samaria, empieza el evangelio por los judíos, llegan los samaritanos, buscan un eunuco incircunciso etíope y hoy en capítulo 10 a los gentiles. A un montón de gentiles reciben el Espíritu. La promesa hecha a Abraham se concluye, se consuma, se cumple. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Entonces, hermanos, este capítulo es clave para todos nosotros. En primer lugar, Pedro y la iglesia debían entender el propósito de la ley ceremonial. Tal vez como lectura de domingo en su casa puede leer Levítico 11. Levítico 11 y otros capítulos del Pentateuco definen cuáles animales se podía tocar y no tocar y comer y no comer. Todos sabemos que los cerdos eran prohibidos, pero usted sabía que los camarones tampoco, langostas tampoco. No sé cuántos han comido iguanas, dice que es rica la carne, yo no he comido, pero iguanas tampoco. Ni siquiera la liebre, el conejo, que sí es rica la carne, conejo, yo he comido conejo, es sabrosa, es suavecita, rica.
Tampoco podía comer conejo. Entonces, hermanos, un montón de cosas Dios declaró inmundo, cosas inmundas, y eso es importante que usted, papá, mamá, enseñe a su hijo aquella cantidad de cosas que lo hacía inmundo, porque Dios estaba enseñando algo muy importante que nosotros necesitamos comprender. Por eso tenemos el Antiguo Testamento y Pablo dice, todas las escrituras son provechosas. Dios puso ese muro de la ley ceremonial, separando su pueblo de las demás naciones, para enseñar la naturaleza de la santidad. La santidad significa separado de lo inmundo, y Dios lo hizo como escuela durante 1500 años. Los judíos tenían que aprender como en escuela, y a nosotros nos tienen que enseñar también. Necesitamos todos pasar por la escuela del Antiguo Testamento. Dios escogió muchas cosas no malas en sí. No es malo comer cerdo. De hecho, a Dios le dijo a Pedro, ya se cumplió la ley ceremonial de todas estas cosas inmundas. Es más, lo estaba mandando a una casa gentil, quién sabe lo que iba a tener que comer. Desde el principio Dios había dicho que no era realmente lo que uno comía, y quiero que busquen su Biblia conmigo Deuteronomio 10, por favor, Deuteronomio 10. ¿Qué es lo que Dios siempre pedía? 10:12. Y esto está en medio de la ley, donde se está hablando de cosas inmundas, pero ¿qué es lo que Dios siempre quería? Vea Deuteronomio 10:12, subráyelo en rojo, como lo tengo yo subrayado en rojo. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Esto es lo que Dios quería, hermano. Él quería el corazón. Vea versículo 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. En Marcos capítulo 7, puede buscar conmigo Marcos 7, Jesucristo está adelantando, y Pedro y los apóstoles no acataron lo que Jesús estaba, las implicaciones de Jesús, estaban todavía metidos en su comprensión, en su tradición, sus costumbres. Pero Jesús ya había dicho en Marcos capítulo 7, versículos 18, cuando estaba hablando justamente de la ley ceremonial, Jesús les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre, las cosas inmundas, una chuleta, no entiende de que entra en el hombre, no lo puede contaminar? Oiga usted, Jesús nos está dando la interpretación inspirada de la ley ceremonial. Nunca era que realmente comer un camarón te hacía inmundo o te mandaba al infierno. Era una enseñanza, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale
eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, los 10 mandamientos, está citando, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, hermano, ¿qué era el propósito de la ley? Demostrar que necesitamos limpieza. Eso era el punto. No comer una chuleta. Eso no era el punto. Era una enseñanza espiritual que el pueblo de Dios debía entender y Jesucristo se lo está aplicando. Ahora, Cristo viene y cumple todo, hasta guardó la ley ceremonial también. Él cumple redención. Y las ceremonias cumplieron su función de enseñar inmundicia. Y ahora se pone de Cristo para adelante, se pone en marcha el fin principal del plan de Dios, que todas las familias de la tierra sean limpiadas verdaderamente en el corazón, limpiadas por la sangre de Cristo. Entonces, en segundo lugar, el Evangelio es enviado ahora a los gentiles. Y capítulo 10 de Hechos encontramos pues el último paso. De aquí en adelante, hermanos, el resto es simplemente la extensión del fin, porque ahora estamos en el fin, el envío del Evangelio a los gentiles. De nuevo vemos que Jesucristo es el actor principal. Se le da una visión a Cornelio. Y versículo 3, volviendo a Hechos capítulo 10 de nuevo, en versículo 3 dice Cornelio que él ve claramente. No fue que, como nos pasa a veces, ¿verdad? Nos despertamos y tuvimos un sueño, pero es todo vago. No. Cornelio vio en una visión claramente y estaba convencido de lo que el ángel enviado por Jesucristo le estaba diciendo. También en la visión de Pedro, que mencionamos, gracioso que Pedro en visión y en sueño está luchando con Dios. No, yo no puedo comer eso, jamás. Lo que Dios ha limpiado no llame inmundo. 3 veces. Y conocemos que las cosas que suceden 3 veces en la Biblia, muchas veces es importante. Dios es 3 veces santo. Entonces, la tercera vez, Pedro acata. Ya basta, Señor, ya entendí. Y en eso tocan la puerta unos enviados de un gentil. Y Pedro dice, ahora sí. Y Jesucristo le ordene que vaya con ellos. Y entonces, predicando, qué cosa más tremenda, hermanos. Predicando, fíjese muy bien que Pedro ni siquiera llegó al llamado. No pudo terminar su sermón. Pedro no pudo decir, bueno, y Jesucristo, y ahora ¿cuántos quieren creer? Levanten la mano. No, Señor, está diciendo que Dios ha enviado salvación a todo el que cree en Cristo Jesús. Y ¡pum! Baja el Espíritu Santo y los toma a ellos y los sacude, así como el día de Pentecostés, que pudieron testificar en los idiomas que ellos hablaban. Y Pedro y los demás judíos quedan atónitos, asustados. Un Pentecostés sobre los incircuncisos. Claro que sí. Ellos ya habían sido temerosos de Dios, creyentes en Dios, solo necesitaban escuchar de Cristo. Y abrieron sus corazones. Y apenas Pablo dice en versículo 43, de esto dan testimonio los profetas, que todo que en él creyere recibirá perdón de los pecados por su nombre. Eso solo tenía que decir esas palabras. Ellos estaban creyendo y el Espíritu Santo confirma la salvación de Dios con ellos. Qué lindo. Cómo me gusta este relato. Pregunta:
¿Por qué Cristo interviene tan fuertemente? Visión a Cornelio, visión a Pedro, ordenamiento directo a Pedro, Espíritu Santo cae sobre la casa de Cornelio. ¿Por qué Cristo interviene tan fuertemente? ¿Por qué considera usted? Porque con los samaritanos no escuchamos algo tan dramático. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hay actitudes que pueden obstaculizar la obra de la evangelización. Algunas actitudes las tenía Pedro. La costumbre, nuestras tradiciones, la mala interpretación de la Biblia puede obstaculizar nuestra evangelización. En el caso de Pedro, era una combinación de mala interpretación de la Biblia con tradición. Él no había salido, no había entendido todavía el propósito de la ley ceremonial que ya se había cumplido, ya dio su enseñanza. Inmundicia necesita ser limpiada, pero no por no comer un cerdo. Es el corazón por el Espíritu Santo. Él necesitaba comprender el uso de la ley ceremonial, pero estaba pegado todavía en su tradición. Más adelante, ¿se acuerdan Gálatas? Donde Pablo tuvo que reprenderlo. Dice, usted que vio, usted que fue portador del evangelio a los gentiles, ahora se apartó solo para comer con los judíos, dejando a los gentiles aparte. ¿Se acuerda? Y Pablo tuvo que confrontarlo a su cara, dice Pablo. Tradición, hermano, costumbre. ¿De qué seríamos culpables nosotros? Usted sabe que entre los reformados hay un peligro de la mala interpretación de la Biblia. Como nosotros creemos en un Dios soberano que elige y salva a los suyos, hay reformados que dicen, bueno, entonces que Dios los salve. Utilizando la Biblia o la teología para no ser el instrumento que Dios también ha ordenado. Dios ha ordenado la vida de los suyos y también ha ordenado el instrumento que es usted y yo. Tengamos mucho cuidado y no seamos tan severos con Pedro. Pedro por lo menos tenía toda 1500 años de la ley a su favor. Y Dios tenía que enseñarle que ya se había cumplido. No vayamos a usar nosotros, hermanos, tergiversando una doctrina bella de confort y valor en una excusa malvada de no llevar el evangelio. Porque ni usted ni yo conocemos quiénes son los elegidos. Para usted y para mí, la promesa es, las familias de la tierra serán bendecidas. Y nosotros somos los portadores del mensaje que Pedro lleva. El que creyeren en el nombre de Cristo serán salvos. Pablo entendió que la enseñanza de la ley y el mensaje de la visión que tuvo era que nuestra inmundicia no es algo externo, es del corazón. Es el corazón del hombre que necesita limpieza por la fe en Cristo. Y más adelante, en capítulo 15, en el sínodo de Jerusalén, donde estaban debatiendo si los gentiles debían guardar la ley ceremonial y ser circuncidados, Pedro dice en esa asamblea, versículo 9, ninguna diferencia hizo Dios entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Ve que Pedro entendió, hermano? Que la ley ceremonial había cumplido su función en enseñar que la verdadera limpieza que necesitamos es el corazón. Pedro lo comprendió y lo compartió en esa asamblea magna que realizaron después en Jerusalén.
Hablemos, como tercer punto, hermanos, hablemos de este punto, de la limpieza del corazón. Porque todo ser humano necesita tener su corazón limpiado. Nosotros humanamente vemos que algunas personas son más buenas que otras. Algunas personas en la sociedad aportan positivamente para la sociedad y otras personas son nocivas, roban y matan y hacen cosas malas. Pero ante los ojos de Dios, hermano, el corazón, aún de las personas buenas, no se ajusta a su perfecta santidad y justicia. Ninguno. A una, dice, no hay quien busque a Dios. A una nos hicimos inútiles. Todos estamos bajo la condenación, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los humanistas, Jean-Jacques Rousseau, hace siglos, había enseñado de que es la sociedad moderna, estas ciudades con mucha gente y mucha actividad que nos malea. Nosotros imitamos los malos ejemplos. El verdadero noble es el salvaje noble. Él patentó el término del salvaje noble. Allá en la jungla, donde no hay complicación de vida, la vida es simple, es sencilla, y ese salvaje es noble porque es humano y ayuda en la tribu y son solidarios. Hermano, eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira tonta. Los humanistas siguen diciendo, los manifiestos humanistas dicen y afirman así, en blanco y negro, creemos en la bondad del hombre. Creemos que el hombre en su naturaleza es buena. No sé, se contradicen que el hombre bueno hace tantas cosas malas y en sus manifiestos sugieren la salvación del hombre bueno. Y no vamos a entrar filosóficamente en las contradicciones que tienen los humanistas que no pueden ver con los ojos que el hombre en su corazón es malo. La pared de la ley ceremonial fue levantada en parte para mostrar que ningún hombre era capaz de conseguir la santidad de Dios por esfuerzos propios. Para eso fue la ley. Y por eso, papá y mamá, usted necesita enseñar la ley a sus hijos. Porque van a escuchar en el mundo. Van para la universidad, en sus redes y en donde usted quiera. Van a escuchar, somos buenos, somos buenos, somos buenos. La iglesia es mala. La Biblia es mala, los religiosos son malos. Eso es lo que van a enseñar. Y si su hijo no conoce la ley de Dios, que fue escuela, es escuela para nosotros, usted no está cumpliendo con su tarea de discipular a su hijo. La ley no tenía defecto. Era para mostrar la debilidad de los hombres. Y olvidémonos de los gentiles, hermanos. Ni los judíos pudieron guardar la ley. Fíjese en capítulo 15, de nuevo, en el plenario de la asamblea del sínodo, en Hechos 15, vea lo que Pedro mismo les dice, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis? Es que algunos estaban diciendo que no, que cuando los gentiles se convierten tienen que circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés. Pedro dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué más claro podría ser? Pedro los obliga a reconocer, nadie cumple con la ley ceremonial de Moisés. Solo Dios en Cristo transforma el corazón por su gracia y mediante la fe. Y entonces, hermanos, volvemos siempre a lo mismo, la prioridad de Cristo. Y vea que Cristo está
ordenando todo el proceso. Cristo le da la visión a Cornelio, Cristo le da la visión a Pedro, Cristo manda a Pedro con una orden directa, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo cae sobre la familia y luego son bautizados en el nombre de Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero de Cristo. Hermanos, solamente un testimonio fuerte y contundente dado a uno de los principales apóstoles no dejaría duda. Dios salva, perdona y santifica a cualquiera que cree en Cristo Jesús, aún un centurión romano incircunciso. Y entonces, en cuarto lugar, todos los elementos principales del plan de Dios en la redención se han cumplido con Cornelio. Cornelio es el clímax final del plan prometido a Abraham. Ahora entendemos que el Evangelio es para todos. Ya no tienen que ajustarse a las leyes ceremoniales. Vaya, predique, crea en Cristo y será limpiado su corazón. El Evangelio es el mensaje de la persona y la obra de Cristo. El Evangelio reconcilia al pecador con Dios. Reconcilia al pecador con Dios para que sus pecados sean perdonados y su corazón transformado, limpiado. Este fue el mensaje de Pedro en capítulo 10, 43. De esto dan testimonio los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Querido amigo, esta es la necesidad más urgente de todo ser humano. Que sus pecados sean perdonados. Que Dios intervenga reconciliando al pecador consigo a través de Cristo. Cubriendo su culpa. ¿Cómo llamamos eso? Cuando la sangre de Cristo tapa la culpa del pecador, la expiación. Reconciliando al pecador con Dios. ¿Cómo llamamos eso? La propiciación mediante Cristo. ¿Y cómo llamamos el corazón limpiado y hecho nuevo para que ame a Dios? Llamamos la conversión. Esta es la necesidad más urgente de todo ser humano. Y en Isaías 59, los 2 versículos se los voy a leer. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay muchas personas en el mundo, hermanos, que dicen, ya yo no sé dónde está Dios. Isaías hace mucho tiempo dijo, ¿dónde está Dios? No se le ha acortado su brazo para salvar, ni se ha hecho sordo. Nuestras iniquidades, transgresiones, corazones rebeldes han hecho ocultar el rostro de Dios para nosotros. Dios nos lo ha dicho en tantos términos sencillos. El marido necesita su corazón transformado, sus ofensas perdonadas y su corazón transformado. La esposa necesita su corazón tratado de Dios, sus ofensas perdonadas, su voluntad transformada. El joven necesita su corazón
tomado por Dios, su pecado, su rebeldía, sus tonteras, perdonados. Y su voluntad y mente transformada. Y todos, hermanos, de igual manera, todos necesitamos esta reconciliación. En conclusión, nuestra necesidad, entonces, como raza humana, es un corazón limpiado. Y hay dos facetas para un corazón limpiado, hermano. Necesitamos perdón, necesitamos ser perdonados y necesitamos ser convertidos. ¿Qué es lo que yo escucho? Escucho como un silbido. Necesitamos el corazón perdonado y necesitamos el corazón convertido, limpiado, santificado. Esa es la limpieza que Dios nos da, hermano. Perdona, cubre y también convierte. Y es por esto, voy a hacer una última cuña para la enseñanza del Antiguo Testamento. Papá, mamá, quizás no le han prestado mucha atención de leer esos libros del Antiguo Testamento. Retome, por favor. Lea Levítico. Es interesante, es raro, claro, porque estamos muy lejos, pero tiene mucha enseñanza de cuál es nuestra condición. Y recuerde, toda esa enseñanza tiene una enseñanza espiritual. Lea Deuteronomio, muy bueno. Segundo, nuestra necesidad es un corazón limpiado, pero segundo, la necesidad de todos los demás también es un corazón limpiado por Dios, hermano. Nuestra necesidad es la misma necesidad de todos. Entonces, punto número 3, la misión de la iglesia es ser portadora de este mensaje que Pedro llevó, que todos los que creen en el nombre del Señor Jesús será salvo, será perdonado, será limpiado. Hemos hablado en la escuela dominical de adultos hoy. Vivimos días duros, nadie lo duda, hermano. Las personas hoy, la atmósfera cultural de los tiempos en que vivimos, la gente no está pensando en el más allá, no está pensando en su alma, no está pensando en dónde van a pasar la eternidad después de que mueran. Sí, seamos sinceros, es duro. Sin embargo, como dijimos anteriormente, todos nosotros tenemos algún amigo, algún familiar que todavía nos escucha. Aproveche con pasión, aproveche con amor, aproveche con amor palpable con esa persona que a usted le preocupa su destino eterno, su condición presente ante Dios. Y también, hermanos, como iglesia, oremos y obremos para que surjan líderes, predicadores, evangelistas. Aprovechemos Seminario Farel. Estamos haciendo un gran trabajo para la formación de todos. Hombres y mujeres pueden prepararse para ser mensajeros de Cristo Jesús. Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias por este lindo capítulo de la conversión de Cornelio con su casa. Gracias que aquí vemos el propósito de la ley tan bien explicado, Dios, que nos enseña que la verdadera limpieza y santidad es del corazón. Oh Dios, gracias por salvar a los gentiles, los cuales somos nosotros. Ahora, Padre, por gratitud y por amor, envíanos a nosotros también. Padre, danos las palabras, abre los corazones, sensibiliza tú los corazones
de las personas que no creen en ti todavía. Y úsanos, Padre, ayúdanos que por lo duro que es, ayúdanos a no desanimarnos, quedarnos callados. Ayúdanos, Padre, a que sigamos adelante, sabiendo que la única esperanza es tu gracia en Cristo mediante la fe. En el nombre de Jesús, Padre, bendícenos. Amén.